Alejandro Magalí, exactamente, porque verdaderamente tenemos que estar hablando de uno de los sismos más importantes de los últimos tiempos, ¿sí? La última vez que tuvimos que hablar de un terremoto de esta magnitud, teníamos que hablar de Japón en marzo del 2011. Recuerda muy bien, ¿no? La tragedia que llegó por el desastre catastrófico que se produjo en Japón. Bueno, ahora en Kamchatka, sí, con un sismo de 8.8 en la escala de Richter. Tengan en cuenta que se están produciendo réplicas de entre 2 y 5 puntos porque las placas tectónicas se siguen moviendo, siempre están en movimiento, pero hoy lo están haciendo más de lo normal y con una intensidad elevada, dado que también el sismo se produjo a muy poca profundidad. Fíjate las imágenes impactantes, sí. Terremotos de este estilo, como los que estamos viendo en este momento en la pantalla, que en un quirófano se movía todo terrible, ¿suelen generar alertas de tsunami o depende de la magnitud del sismo? Depende de la magnitud del sismo, pero en general las alertas de tsunami se suelen emitir por precaución, ¿sí? Bien. Si luego deciden cederlas porque no se está produciendo el fenómeno, es la mejor situación posible. Pero en este caso, el tsunami se produjo, ¿sí? Dado que el sismo fue realmente muy importante y de hecho se emitieron alertas para Rusia, para Japón, donde el tsunami pegó y con todo, con olas de hasta 3 y 4 metros. Fíjate estas imágenes que se ven en pantalla también a pleno, ¿sí? De cómo el agua primero retrocedía, ¿sí? Propio después del efecto del terremoto, y luego avanzaba con todo, inundando todo a su paso con los reportes de Japón, de Rusia, de las olas incluso desde altura, como se veían algunas imágenes realmente impactantes. Fíjate cómo los supermercados terminaban con toda su mercadería en el suelo, propio del Pero eso es por el telúrico. temblor, no es por el tsunami. ¿El tsunami causó devastación o no? Lo que se reportó en las últimas horas es que hubo una marejada que tapó parte de zona costera, ¿sí? Claro. Muchas casas, infraestructura, pero no se están reportando daños considerables. En cuanto a lo que tiene que ver material en zonas urbanas, es propio del movimiento del terremoto, Claro, ¿no? Pero no en cuanto al tsunami. Sí, Claro. tengan en cuenta que se dieron las alertas por el momento en Rusia y el Japón, pero que se mantienen en las costas del Pacífico del continente Bien. americano, chicos. Ahora, Santi, hay alertas en todo lo Sí. que es la costa del Pacífico de Estados Unidos, también tenemos en Ecuador, también tenemos hasta en Chile. Por el momento hablamos de alerta, ¿no es cierto? Y ahora, ¿hasta cuándo debería esta alerta permanecer como para asegurarnos que lo que tenga que pasar pase o no? Por lo menos para lo que reste del mediodía y buena parte de la tarde, porque de hecho, según Bien. los avisos y alertas que hay vigentes, pueden esperarse marejadas de entre 1 y 3 metros, ¿sí? Específicamente en la costa norte, ¿sí? De América, pegado a la costa oeste de los Estados Unidos. Es cierto que Chile también está bajo aviso, pero hay que ver cómo evoluciona esa situación en las próximas horas y si finalmente se cede ese aviso o si no, ante la evolución de la marejada y el oleaje, pueda que se mantenga para el resto del día. Lo que sucede, agregando informaciones, que se están dando réplicas en este momento. Claro. Y las réplicas son otros terremotos, no es otra cosa que quizás de menor magnitud, pero que siguen alentando de alguna manera ese movimiento en las maresmas, ¿no? Son sucesivos al sismo Mira, ahí principal. tenemos imágenes en este momento de Chile. A ver, imágenes en vivo. Uno ve que el mar ha avanzado, evidentemente en zonas donde en otro momento ha retrocedido. Pero, Santiago, esta característica de este fenómeno que estamos vivenciando en el día de hoy, ¿es porque el terremoto se produjo en el lecho marino? Puede que se produzca en el lecho marino como también en superficie y de igual manera producir un tsunami de esta característica, ¿sí? Exactamente, como sucedió en Japón en el año 2011, ¿sí? Y si también no tenemos que remontar al famoso sismo, también trágico, de Chile en febrero del 2010, ¿sí? Para que se den una idea, y por eso decía que fue un sismo histórico, nos tenemos que remontar a esos eventos históricos, incluso al famoso de Valdivia, ¿sí? Que destruyó por completo a buena parte de Chile. Pero volviendo a la actualidad, ya estamos viendo las imágenes, ¿sí? De cómo el mar está azotando y con todo, aparte de las zonas costeras. Tengan en cuenta que en las próximas horas, de no haber réplicas iguales o peores al sismo principal, podemos estar hablando que de a poco la situación va calmando, ¿sí? Claro. Pero se mantiene el aviso por crecida del mar, dado que la onda sísmica sigue generando oleaje en buena parte del Pacífico. Bien. Ahora, Santi, estas alertas de tsunami lo que provocan en gran parte es, por ejemplo, evacuación de algunas zonas, suspensión de clases. Digo, Chile está tomando medidas, más allá de que las olas aún, y ojalá no suceda, son más altas que lo habitual, toman medidas bastante fuertes, ¿no? Con un aviso nada más.
Es que son medidas preventivas, ¿sí? Es preferible evitar que lamentar, ¿sí? Claro. Porque realmente es como te dije en un principio, las alertas en su gran medida se emiten por prevención. Que después el fenómeno pueda no ocurrir es otra historia y el alerta se cede, ¿sí? Porque tuvimos el caso de Tailandia en el año 2004 en el cual la gente no tuvo aviso y la situación terminó en un desastre histórico que marcó un antes y un después en cuanto a los avisos y alertas de tsunami a nivel mundial. Mirá qué tontería Bien. te voy a decir. Esto es lo mismo que el granizo, ¿eh? Sí. Después de la gran granizada que Del destruyó. 2006. Bueno, a partir de ese Sí. momento, cada vez que sí. a mí, alerta de granizo. Alerta de Bueno, granizo. es Ahora, por para eso. terminar este primer acercamiento que damos a este tema, es bueno decir que hasta el momento al menos no se han reportado víctimas fatales en todo lo que respecta a Rusia, ¿no? Por el momento no, afortunadamente no, También. porque realmente el fenómeno fue muy importante, dado que también, y no por disminuir, ¿no?, a lo que es la zona de Kamchatka, que tiene por supuesto también zona urbana. Es una zona poco poblada, ¿no? Claro, exactamente. Si Qué esto se suerte. hubiese producido en las costas de Japón o, por ejemplo, en las costas sudamericanas, en este momento estaríamos hablando de un desastre, 20, 30, Bueno. 50 veces mayor, ¿eh? Bueno, estaremos Gracias, atentos Santi. porque hay un movimiento tectónico evidente, ¿no? Hay una falla en estos últimos días que se está acomodando, porque hace 10 días también en la misma zona hubo otro terremoto que Santiago seguramente en un rato nos va a dar más precisiones. Estamos en tiempos de Exacto, las acomodamiento. cosas ¿no? están sucediendo en este Bueno, momento bien. y los estamos informando al respecto. Bueno.